Quiero hoy darles la bienvenida para que compartamos una temática que he titulado Nuevo Comienzo, con nuevos comienzos, una nueva oportunidad, un nuevo empezar, un nuevo comienzo. Pareciera que no es muy común decirlo de esa forma, comenzar, pero a veces uno comenzó algo y después de mucho tiempo de haber avanzado, construido, edificado, tantas cosas, de repente todo se derrumba, todo se pierde, todo se desvanece. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda desvanecernos en el dolor por la pérdida, nos queda lamentarnos, nos queda amargarnos, nos queda vivir de por vida con ese duelo por esa pérdida de una relación, de un ser querido, de un trabajo, de un patrimonio que se ha construido a lo largo de los años. Lamentamos la pérdida del buen nombre, del prestigio, de algo que costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, que costó una vida construirla. Y de repente vino una tremenda tempestad, una gran tormenta, un gran huracán, y todo lo desvaneció, todo lo acabó, todo lo destrozó, lo volvió pedazos. Y no quedó después absolutamente nada. Recuerdo una película que creo que tiene que ver con la falla de San Andrés, una película que tiene más de 10 años de haberse filmado. Y esta película habla de una fractura que hay, por hablar de un término específico, una fractura que hay en toda esa línea del Pacífico, desde Norteamérica, desde por allá de Canadá, los Estados Unidos, todo ese borde de California y luego se va extendiendo por México, y va por Centroamérica y luego va por toda esa línea hasta que llega a Sudamérica, hasta Cabo de Hornos, Tierra del Fuego, allá en la puntica austral de Sudamérica, o sea, todo el continente americano, Norteamérica y Sudamérica, hay una falla, una fractura eh, geológica en el continente. Y entonces la Tierra pues tiene permanentemente movimientos desde el lecho marino. Hay movimientos, ¿cierto? Algunos no se perciben, otros son mucho más fuertes. Cuando escuchamos un temblor de tierra, un temblor, ¿cierto? A veces los temblores, los terremotos se producen es en la parte del mar, del océano. Y ahí es donde se producen los tsunamis, porque la tremenda vibración que hay, ¿cierto? Hace que el agua se excite, como dice un poema, ruge el mar, se encrespa y se ensaína, se agita. Y la agitación es tan fuerte que provoca unos oleajes demasiado fuertes. Y cuando el desplazamiento de ese oleaje viene a una velocidad tremenda, llega muchas veces a costas continentales, a las costas de islas, de continentes, y invade la parte territorial, la parte continental, llevándose por delante todo lo que hay, absolutamente todo. Y luego, lo peor es cuando ya el mar retrocede, como que entra y sale, ala todo lo que primero impactó, y eso es, en palabras más, palabras menos, una catástrofe. Y entonces, cuando ya se calmó todo, los que sobreviven, ¿qué empiezan a captar? Todo un desastre, todo lo que el terremoto dejó. Uno ve destrucción, ruina, uno ve todo desmantelado, uno ve una catástrofe, un desastre completo. Y la película muestra todas las escenas, todo lo que pasa en la trama de la película, el terremoto, la parte de la acción, la destrucción, los edificios, cómo el mar se penetra la parte continental, los actores principales, como este padre de familia lucha por rescatar a su familia. Bueno, y logra salvar a su familia. Hay muchas muertes, mucha destrucción. Y después que ya todo termina, ellos desde una montaña están contemplando en San Francisco, allá en California, en los Estados Unidos. Y toda esa parte ellos ven el desastre que hubo. Y entonces la esposa de él, que casualmente se habían divorciado, se iban a divorciar, pero la misma situación hace que se refleje que ella lo seguía amando y él también la amaba a ella. Rescatan a su hija,
Y entonces ella le pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la película termina con la frase que dice el protagonista. Bueno, ahora vamos a empezar de nuevo. Vamos a limpiar todo este desastre y a empezar de nuevo. Y ahí termina la película. Es un muy buen cierre, en mi gusto personal. Muchos se quedan lamentando y llorando y no superan la crisis, la pérdida, el terremoto emocional, el desastre, la quiebra económica, la enfermedad. Hay quienes se quedan ahí petrificados en la crisis, pero otros, después de contemplar la crisis, respiran profundo y dicen, bueno, aquí no queda sino manos a la obra, vamos a limpiar todo este desastre y a empezar de nuevo. Pero en una película, pues uno ve todas esas cosas, pero eh, hablando de algo aún mucho más real. Yo recuerdo hace tal vez unos 25 años, no sé, 30 años, en la época del narcotráfico en su apogeo acá en los Estados, allá en Colombia, cuando los carteles ponían bombas en Medellín y en muchas partes del país, impactaban, ponían bombas en aviones y eran bombas por todos lados. Y recuerdo que en la ciudad de Medellín hay un centro comercial que se llama el Centro Comercial El Tesoro. Yo vi el noticiero al mediodía, yo era un adolescente, tal vez hace mucho tiempo, hace más de 30 años, tal vez fue más de 30 años. Y entonces, o tal vez 30 años, 35 años. Y la noticia se reportaba en el noticiero, hubo una explosión, un atentado que hubo en el centro comercial El Tesoro, bueno, muchos locales destruidos, personas muertas, y bueno, esa fue la noticia del día. Entonces eh, seguían emitiendo boletines de prensa, boletines informativos. Esta es la situación que se vive en este momento, esas son las investigaciones, esto es, ya en la noche, después de llegar de la universidad, recuerdo que otra vez viendo las noticias, bueno, tenemos información de lo que aconteció al mediodía aquí en el Centro Comercial El Tesoro, y entonces estaban entrevistando a personas, pero recuerdo, no lo puedo olvidar. Recuerdo que había un señor, un paisita, un hombre de Medellín, limpiando con su escoba vidrios y cosas en el local que él tenía, y la periodista le preguntó, bueno, y después de cómo fue, entonces él contó su experiencia, no, yo escuché la explosión, esto, lo otro, y bueno, en su local, sí, este es mi local, hace cuando yo tengo este local hace 15 años, y bueno, este local yo lo adquirí con mi liquidación de un empleo, aquí están todos mis ahorros, todo mi dinero, y todo lo que he construido está en este local, pero el local estaba completamente destruido, y entonces, ¿y qué pérdidas tuvo usted? Y ella le dijo, pues lo he perdido todo lo he perdido. Y ella después le hace una pregunta, le dice, y entonces, señor, ¿usted qué piensa hacer? Y él se queda viendo la cámara, era un señor ya tal vez de 65 años y con su escoba en la mano, dijo, bueno, aquí no hay sino que echar como un buen berraco para adelante y empezar de nuevo. Me encantó, nunca he olvidado esa respuesta de este señor. Una expresión muy paisa, muy de Medellín, echar para adelante como un buen berraco y empezar de nuevo. Gracias a Dios, tengo vida y entonces mientras haya vida hay que echar para adelante, ¿cierto? Hay que echar para adelante y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo. Qué expresión tan resiliente para una persona que lo había perdido todo en ese momento. Y queridos amigos, queridos miembros de esta comunidad virtual de Reencuentro con la Vida, yo quiero decirles que un nuevo comienzo, para que uno pueda tener un nuevo comienzo, implica confiar y avanzar. Y quiero decirles de antemano que todo nuevo comienzo es una oportunidad para ver a Dios como abre camino en medio del desastre que aconteció. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 9, recordemos que Josué fue un personaje que nació siendo esclavo, nació en Egipto, cuando el pueblo de Israel vivía una penosa esclavitud que duró 4 siglos, 400 años. Y Dios tomó la decisión de liberar a su pueblo
sacarlos de ahí. Y en esa penosa esclavitud, por lo menos dentro de las cosas rescatables, el pueblo se multiplicó. Llegaron 70 personas como invitados especiales. Después de 30 años se convierten en esclavos y empezaron a reproducirse, y a través de 4 siglos era un pueblo de unas 5 millones de personas. Se contabilizan 2 millones de varones y el resto mujeres, niños. O sea, era toda una nación, ¿cierto? Y Dios cumplió una promesa que le había hecho siglos atrás a un hombre llamado Abraham. Le dijo: haré de ti una gran nación, una gran multitud. Bueno, y entonces cuando ellos eran esclavos, vemos cómo Dios los saca de una forma poderosa de la esclavitud, los arranca de la esclavitud y les promete darles una tierra, una nueva tierra, una tierra prometida donde iban a ser libres y podían prosperar, retomar un proyecto de vida que merecía la pena contar. Porque el esclavo no tiene ni siquiera derecho a soñar. Su único ideal es la muerte. La muerte es lo único que lo puede hacer libre de las cadenas. Pero cuando ya no eres esclavo, puedes proyectarte, mirar el horizonte de la vida y empezar a soñar e ir en pos de esos sueños. Y eso es lo que Dios siempre hizo. Cuando Abraham se sentía deprimido, decía: Abraham, ve, sal, cuenta las estrellas. No, no puedo contarlas, son muchas. Así será tu población, así será tu descendencia. Y Dios siempre nos invita a que miremos el horizonte de la vida, y ese horizonte es promisorio, es de bendición. Dios los lleva por el desierto, ahí los prepara, los limpia, los depura. Dios se compenetra con ellos y los prepara para que luego tomen la tierra en posesión, la tierra prometida. La tierra prometida representa un nuevo comienzo. Ellos habían dejado el Egipto, donde allá lo que quedó fue la miseria, la desgracia humana de la esclavitud. Dejan en el desierto, no hay nada, ¿cierto? Pero sobreviven, una generación sobrevive y entran. Y entrar a la tierra prometida implicaba limpiarla, implicaba desmalezarla, si me permiten el término, desmontarla, porque estaba invadida de otros pueblos y Dios les dio instrucciones. Esta tierra es de ustedes, pero tienen que expulsar a todos estos invasores. La tierra es de ustedes. Y entonces ellos ven cómo Dios los respalda, arrancan a todos esos, desarraigan a todos esos pueblos. Y claro, las guerras, las batallas dejan despojos, dejan destrucción. Y entonces, ¿y ahora qué? Bueno, hay que limpiar todo esto y cada uno tome su heredad, porque empezamos un nuevo comienzo. Y así es. La vida, queridos amigos, está llena de etapas que terminan, de nuevos comienzos que se abren ante nosotros. Así como hacíamos mención de Josué, para él y el pueblo de Israel el desierto había quedado atrás. Con todos sus recuerdos, con todas sus experiencias y bueno, y mucho más atrás había quedado Egipto. Pero ahora les esperaba el desafío de cruzar el río Jordán, que era el punto límite en donde terminaba el desierto y empezaba la tierra prometida. Conquistar la tierra prometida era el gran objetivo. Era un reto desconocido para ellos. Y eso siempre, lo desconocido siempre genera temor, pero también es el escenario donde Dios muestra su fidelidad de maneras nuevas. Tiene nuevas cosas. No conozco, no sé para dónde voy, pero sé que Dios va conmigo y es emocionante saber que me voy a enfrentar a cosas emocionantes en mi vida. Dios sabía que Josué se enfrentaba a una tarea enorme, que iba a enfrentar gigantes, que iba a enfrentar gente fortificada. Y él era el líder. Dios le había dado esa misión, liderar una nación hacia una tierra habitada por pueblos fuertes, ciudades fortificadas. No era un reto fácil. Y vemos cómo lo primero que Dios le dice a él cuando ya iba a empezar la operación es lo que encontramos en Josué capítulo 1, versículo 9, el cual dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Repito, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Con esa promesa, con esa declaración de respaldo, se da inicio oficial a un nuevo comienzo. Dios está allí en la ecuación. Yo voy contigo. No te olvides, nunca te olvides que en este nuevo comienzo yo voy delante de ti, abriéndote paso,
Lo único que te pido es que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, que no dejes que la pereza, ni el temor, ni las excusas, ni la justificación, y mucho menos algo que pesa mucho, el recuerdo, la nostalgia del ayer. Ay, Egipto, como muchas veces dijeron los que se quedaron en el desierto. Allá nos daban palos, nos maltrataban, pero teníamos asegurada la comida. Como dicen en algunos países, los 3 golpes. Desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, y bastante. Aunque nos pegaban, nos maltrataban, éramos esclavos, pero teníamos la comida asegurada. Y hay quienes se conforman o se resignan, qué palabra tan fea. Me resigno, sí, me resigno. Mi marido me pone los cuernos, me pega, me engaña, pero él trae la comida a casa, aunque sea. Y muchos se acomodan con él, aunque sea, ¿cierto? En este trabajo, ¿cierto? Por lo menos tengo un sueldito asegurado. Tengo mi sueldo cada quincena, tengo mi seguro médico, me tratan mal y no la paso bien, no disfruto aquí, pero aunque sea tengo asegurada a mis primas, el bono de Navidad, ¿cierto? Y se resignan a esas cosas a costa de un sufrimiento y de una humillación y muchas otras cosas más. Y Dios quiere para nosotros una vida de libertad, de prosperidad, de bendición. Y a veces implica desarmar todo eso para empezar una nueva historia. Así que Dios le dijo, lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? Así que yo quiero invitarles hoy a que descubramos cuáles son esas áreas donde necesitamos nuevos comienzos, ¿cierto? Donde necesitamos empezar un nuevo proyecto, ¿cierto? Dios, así como le dice a él, esfuérzate y sé valiente, le dice, el éxito, Josué, no depende de tu capacidad militar ni de tu experiencia, sino de obedecer mi palabra, de creerme, de tener confianza en mi presencia. Así que cada conquista, desde Jericó hasta las demás ciudades en las que estaba conformada la tierra prometida, será el resultado de que la mano poderosa de Dios me guíe. Y así usted vive cada experiencia, cada vida, cada situación. Pero la conquista, el logro, la victoria en cada reto que usted tenga en su vida personal depende de que usted confíe y le crea a Dios y que su presencia está con él. Así como un niño que aprende a caminar, da pasos inseguros cuando empieza una nueva experiencia. Primero me cargaban, ahora ya estoy en el suelo, me arrastro, ahora gateo, ¿cierto? Y cuando llega el momento de empezar a caminar, el niño empieza y a veces se cae, pero empieza a levantarse, a dar los primeros pasos de manera insegura, a trastabillar, como dice uno. Pero cuando siente la mano firme de su padre, de su madre, que lo sostiene, cobra valor y avanza hasta que desarrolla la autoconfianza y se lanza. Ah, que se cayó, pero se aprende a levantar hasta que empieza a caminar y ya no necesita que nadie lo sostenga. Se ha sostenido solo por Dios. Y así sucedió con Josué. Y aunque el camino, ¿cierto?, era nuevo y lleno de desafíos, la presencia de Dios lo sostuvo a él y a su pueblo en cada paso. Cada comienzo en su vida, un proyecto, una relación restaurada, un cambio de etapa, lo que sea, puede convertirse en una nueva oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Entonces, hoy yo quiero que usted identifique o que lo escriba qué área de su vida necesita un nuevo comienzo. Y para que haya un nuevo comienzo, usted tiene que muchas veces desmantelar todo, sacar todo. A veces los apegos a cosas que ya ni siquiera tienen utilidad, es mejor regalar, deshacerse, botar y que quede todo despejado para un nuevo comienzo. Limpiar, barrer, como le tocó al pueblo de Israel, remover todos esos pueblos, y cuando ya encuentran, ya está todo despejado, empiezan a remover, digamos, los despojos, los escombros de la destrucción, y ahora vamos a empezar a sembrar, vamos a empezar a construir, vamos a empezar este nuevo proyecto, sabiendo que Dios está conmigo. Repito, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, Dios está contigo, ¿cierto? Dios está contigo. No temas y no desmayes. Esfuérzate, sé valiente y toma la valiente decisión de empezar de nuevo. Vamos a mirar otros conceptos con respecto a este nuevo comienzo con mi amada esposa María Isabel. Marita linda, bienvenida. Buenos días, qué alegría compartir con ustedes este nuevo reencuentro con la vida y hoy con un tema hermoso acerca de
de los nuevos comienzos y el temor, la incertidumbre, la angustia que esto puede producir en algún momento, pero también cómo Dios nos capacita para vivir estos tiempos o estas etapas. Y yo quiero invitarles a que ustedes piensen en este momento qué representan para ustedes ese nuevo comienzo. A veces puede ser simplemente un cambio de trabajo, de área, de compañeros, un cambio de labor o incluso pensionarse, cambiarse de casa o de vecindario, o comenzar una nueva etapa, por ejemplo, el nacimiento de un hijo o de un nieto, el casamiento de un hijo, el nido vacío, que es cuando los hijos ya salen y queda la pareja sola, también enfrenta una etapa nueva para ellos, la viudez, incluso puede ser una condición de salud, por lo menos un diagnóstico que implica un comienzo de un mundo que era ajeno para la persona en cuanto a temas médicos, a tratamientos, a nuevos estilos de vida que se requiere adquirir, o una nueva situación económica porque de pronto se adquirió una deuda o se pagó la deuda, ¿no? Y es algo nuevo para nosotros, o incluso puede haber un revés, una pérdida, un problema o un infortunio que nos hace comenzar de nuevo. Yo quiero invitarles a que ustedes piensen, también nosotros lo hicimos preparando este hermoso tema, porque muchas veces ante estas cosas nuevas pensamos, no puedo, esto es demasiado, no estoy listo, no estoy preparado, no voy a poder, es lo que muchas veces pensamos, no lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a enfrentar. Hay personas que piensan, esto me quedó grande, o otras que dicen, ahora sí es el fin, las cosas nunca volverán a ser como antes. He escuchado personas que dicen, yo de esta ya no salgo, de aquí ya yo no me levanto. Pero hoy Dios nos dice las mismas palabras que le dijo a Josué en esta nueva etapa que se abría ante él y que no era más fácil de lo que ya habían vivido recorriendo el desierto. Dios le dice 3 veces a Josué de manera contundente, esfuérzate y sé muy valiente. Y bueno, encontramos que esta es la clave para enfrentar lo desconocido sin temor, sin angustia, sin sentirnos perdidos como muchas veces las cosas nuevas nos hacen sentir. Esfuérzate y sé valiente para estar atento, para oír sus instrucciones, para seguirlas fielmente, para no dar ni un paso sin la dirección de Dios, para no moverse hasta estar completamente seguro de que su presencia va con nosotros. Josué ya lo había aprendido de Moisés cuando Dios le da la orden a Moisés de salir de Egipto y aventurarse al desierto. Moisés también se lo había pedido a Dios, le había dicho, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí, yo no doy ni un paso sin tu compañía. Y bueno, este fue el secreto tanto para Moisés como para Josué y para nosotros también, que aunque el desierto era desconocido para Moisés, su fe en la presencia constante de Dios y la obediencia a Él trazaron un camino seguro para Él y para su pueblo. Y así cada desafío en el desierto pues se convirtió en un verdadero milagro sorprendente. Así que muchas veces lo que a los ojos humanos nos parece el fin del camino o una barrera infranqueable o un problema irremediable, en realidad es el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste en formas que superan toda lógica humana. El Mar Rojo, por ejemplo, la lógica decía que ellos estaban atrapados. Para el pueblo de Israel no solamente era un obstáculo, era su muerte segura, ¿no? Era la certeza de la aniquilación. Pero lo más hermoso es saber que Dios no opera bajo la lógica humana. Y lo que parecía la tumba para ellos, pues se convirtió en el camino de su libertad. Nosotros sabemos cómo las aguas se separaron, revelaron un sendero seco que les permitió pasar a salvo a Moisés y a todo el pueblo de Israel, mientras que cuando los perseguidores trataron de también aventurarse por ese camino en medio del mar, las aguas se cerraron de nuevo y de esa manera pues Dios tuvo la victoria. De la misma manera le sucedió a Josué frente a Jericó,
cuando se encontró esas murallas infranqueables. Y ellos, pues por supuesto que su fortaleza militar era mínima. Ellos, los hebreos, pues parecían seguramente insignificantes frente a esta ciudad tan fuertemente amurallada, ¿no? Como muchas veces nosotros podemos estar frente a problemas, a dificultades que nos parecen que no tienen solución. Pero una vez más, la fuerza no provenía de la habilidad humana, sino del poder de Dios. No se usaron arietes, no se usaron catapultas, sino que el sonido de las trompetas y los gritos de un pueblo que creía fielmente a Dios y que había aprendido a obedecer de esos dos líderes extraordinarios que tuvo, pues fue suficiente para que esas murallas se derrumbaran. Y de esa manera, pues se revelaba que ninguna estructura hecha por el hombre, ninguna cosa que el hombre haya podido causar, incluso nuestros errores, nuestros pecados mismos, puede oponerse a que Dios haga la voluntad que Él tiene preparada para nuestra vida, a que el Señor nos dé esa vida abundante que Él ha preparado para nosotros y que le costó el precio de su sangre preciosa en la cruz. Entonces, todo esto pues nos revela que los obstáculos que enfrentamos no son el fin de nuestra historia o un nuevo comienzo no quiere decir que estamos perdidos, que tengamos que vivir en miedo, en temor, sino que es el despliegue del poder de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Es ese lienzo sobre el cual el Señor va a pintar los más grandes milagros que Él tiene reservados para nosotros. Así que hoy les invitamos a que no tengan miedo de las cosas nuevas, porque también en lo nuevo Dios está allí. Yo soy muy testigo de esto porque he tenido que comenzar de nuevo muchas veces y en muchas circunstancias de mi vida, en cosas pequeñas y también en cosas supremamente trascendentales e importantes. He tenido que empezar de nuevo, pero algo que he aprendido es que Dios está allí también. Dios también está en lo que para mí me resulta desconocido. Para Él es absolutamente, eh, para Él es algo que Él ya lo tiene previsto, que Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo, para mí, para que yo lo pudiera vivir y Él estaría conmigo. Hay un hermoso pasaje bíblico donde Él nos habla de todo esto, donde Él nos dice que Él es el Dios de las cosas nuevas, de las cosas, de la reparación, de, Él es el Dios que nos permite, que nos reivindica, Él es el Dios de las cosas extraordinarias, de de levantar a los caídos, de darle nueva oportunidad a los que las perdieron, de darle vista a los ciegos, de convertir el lamento en baile, la tristeza en alegría y las cenizas en victoria. O sea, Él es el especialista, nos promete un corazón nuevo, una vida nueva, nuevas circunstancias, un nuevo camino, un nuevo corazón. Él nos promete que todo con Él es nuevo, ¿no? Hasta nuestra vida, cuando se la entregamos a Jesús, Él la hace completamente nueva, porque Él quiere que siempre nuestra vida esté en ese completo, en esa completa renovación, así como nuestro cuerpo humano se renueva permanentemente. Por ejemplo, la piel, cada 72 horas, toda nuestra piel se renueva. Eso es una cosa maravillosa. De lo contrario, pues nuestra piel no soportaría. La perderíamos en un par de años viviendo sobre la tierra sin ese proceso maravilloso de renovación. Entonces dice, por ejemplo, Isaías 43, del 18 al 9, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es una de las promesas personalmente que ha marcado mi vida en cuanto a la fe, a la confianza, a creer, a estar en pie frente a las cosas más difíciles, es esta promesa, esta palabra donde el Señor dice, tranquila, sí, tranquila hija, no importa lo que veas, no importa lo que pase, no importa que aparentemente todo esté destruido,
yo hago cosa nueva. Qué hermoso saber que hay un Dios que hace todo nuevo, de ese desastre o de ese caos que puede haber pasado como un tsunami. Dios hace una completa reconstrucción y ni siquiera deja las cosas como estaban antes, sino muchísimo mejores que esa. Y yo quiero invitarles a que ustedes lo crean como yo lo quiero creer también y lo estoy creyendo y lo he creído porque así ha sido en mi vida y sé que en la vida de ustedes también. Y ahorita al final queremos que ustedes también nos compartan situaciones, experiencias que hayan vivido en las cuales se enfrentaron a algo nuevo, pero sabían que Dios estaba con ustedes, que no estaban solos. Como cuando dice también Apocalipsis, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Qué hermosura. Apocalipsis 21:5. Él hace nuevo absolutamente todas las cosas. Cuando Él nos promete, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros. Así que si nosotros mismos estamos secos, si nosotros mismos nos hemos dañado, sí, o sea, nos hemos roto, como mucha gente dice, hoy en día estoy roto por dentro. Si aún si eso nos ha pasado o nos hemos secado como el árbol que se secó de raíz, como dice el libro de Job, Él dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. También dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué hermoso. Hay una vida nueva para todos nosotros. Hay una nueva oportunidad, un nuevo camino, hay nuevas cosas, hay un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo ánimo, una nueva salud, hay nuevos pensamientos, hay unos nuevos vínculos mucho más fortalecidos que antes. O sea, todo esto está para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, sencillamente identificar ese cambio que estamos teniendo, eso nuevo, eso desconocido que tenemos que enfrentar, o si debemos hacer ese cambio nosotros porque ya Dios nos lo mostró. Debemos orar entonces pidiendo valentía para dar ese primer paso. En segundo lugar, hacer que la palabra de Dios sea nuestra guía diaria, porque cuando la palabra de Dios es nuestra guía, Él traza ese camino donde nosotros no lo vemos, pero ya existe en la mente de Dios y Él lo traza para que nosotros lo podamos ver. Sigue dando esos pasos de fe, aunque sean pequeños, confiando en que Dios va delante de ti, va permitiendo dar ese pasito una vez, uno a la vez. Y por favor, comparte tu decisión con alguien de confianza que te acompañe en oración y te siga animando a seguir adelante por ese nuevo y hermoso camino que Dios te ha señalado o que aparentemente las circunstancias te llevaron, pero recordemos que detrás de toda circunstancia está la mano maravillosa del Señor, trayendo enseñanza, fortalecimiento, fuerza a nuestra vida y cumpliendo sus maravillosos planes que al final serán planes de paz y de bien para darnos el fin que todos esperamos. Entonces, querida familia, seguimos con Pedrito para nuestra aplicación final y la oración para que este tema realmente llegue a lo profundo de nuestro corazón y hoy marque un nuevo comienzo en sus vidas, así como en las nuestras. Muchas gracias. Bueno, Marita, muchas gracias a ti también por esos conceptos tan oportunos en este proceso de un nuevo comienzo. Bueno, ya en lo que tiene que ver esos pasos, ¿cierto? Así como la experiencia de hombres como, por ejemplo, un hombre llamado José, el cual lo perdió todo, perdió su libertad, perdió el afecto de sus hermanos, perdió, eh, perdió su familia, perdió su libertad, su buen nombre, fue acusado injustamente, fue encarcelado, lo perdió todo, pero Dios le dio una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y termina convirtiéndose en el segundo al mando de esa civilización tan importante como lo era Egipto.
Sin embargo, el aspecto más importante allí era que Dios estuvo siempre con José. Hay otra historia de una mujer llamada Ruth, y ahí se menciona la vida de su suegra, que se llamaba Noemí. Y también se menciona el nombre de otra mujer llamada Orfa. Ellas lo perdieron todo. Ellos les tocó irse a vivir a otra ciudad, a otro país. Noemí perdió a su esposo, enviudó, perdió a sus 2 hijos y lo perdió todo. Perdió toda la ilusión, toda la esperanza. Su proyecto de vida se vino al piso por completo. Sin embargo, la mano de Dios intervino y le restituyó y pudo regresar a su tierra prosperada, bendecida. Allí Dios le da una nueva oportunidad después de haberlo perdido todo. ¿Qué podríamos decir de David? David, cuando todavía no se había sentado en el trono, aún siendo el rey, dice la escritura que él y sus hombres estaban en una ciudad llamada Siglac, que era una ciudad filistea. Y allí estaba todo su campamento, sus esposas, sus hijos, todas sus pertenencias, y de repente fueron invadidos y se robaron todo. Y peor, secuestraron a las esposas de los hombres y a sus hijos. Incendiaron todo, lo perdieron todo. Y claro, eso generó un shock tremendo, un caos, una crisis. Sin embargo, él cobró ánimo, oró a Dios y Dios le dijo que fuera. Y fueron con los hombres y lucharon y rescataron todo, absolutamente todo. Podríamos hablar de Job, un hombre que era recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y vemos cómo de repente lo pierde todo. Pierde a su patrimonio, pierde a sus hijos, pierde su salud, pierde su buen nombre. Sin embargo, él no perdió de vista a Dios. Y luego Dios lo restituye. Especialmente en el capítulo 42 vemos cómo Dios repara por completo la vida de Job y tiene un nuevo comienzo. Y así, para de contar una cantidad de casos y ejemplos, tanto en la Biblia como en la vida de los seres humanos, que tienen siempre algo bueno que contar. Yo los invito a que ustedes revisen en esta mañana qué área de su vida necesita un nuevo comienzo. ¿Dónde necesita un nuevo comienzo? Puede ser tu salud. Ya estás cansado de tantas dolencias, de enfermedades, de quebrantos. Te marchitaste en tu relación con Dios. Por alguna razón te apartaste de Él, te enfriaste con Él. Entonces necesitas un nuevo comienzo en tu relación con Dios. O por, digamos, la fragmentación de tu familia. O construir un nuevo hogar. Tus metas personales, tus finanzas. Hay quienes recuerdan cuando yo trabajaba en el año tal, en la década tal, yo estaba muy bien, de repente entró una crisis y empezamos a buscar en qué momento cambió todo y empezamos a encontrar culpables verdaderos o culpables ficticios. Y vemos que nuestra vida cambió. Entonces tal vez necesito un nuevo comienzo en mis finanzas, en mi proyecto de negocio, en fin. Confiemos en que si Dios está llamándonos a avanzar, Él también nos garantiza que irá con nosotros. Nunca iremos solos. No se trata de irnos a dar palos de ciegos o irnos a la aventura, sino que Él mismo se compromete a ir con nosotros. Y les invito a que sustituyan el temor por la promesa. Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Hay quienes ya tienen acuñada una frase: no, ya se me fue el tiempo, me dejó el tren, eso ya no es para mí, ya no tengo la fuerza, ya he envejecido, en fin. Y entonces nos resignamos a vivir así. Sin embargo, hablábamos la semana pasada que Dios usó gente que estaba aparentemente ya en sus últimas, y no, ahora es cuando te necesito. 80 años tenía tenía Moisés, y estaba listo para empezar un nuevo proceso con su pueblo, no antes, todavía estaba biche, como decimos por ahí. A los 80 ya estaba listo, y Dios lo usó de una manera formidable. Ahora es tu tiempo para un nuevo comienzo. Entonces, ¿dónde usted quiere ver un nuevo comienzo? Yo quiero escucharlos antes de que oremos y concluyamos este momento. Me gustaría oírlos, me gustaría escucharles
¿En qué aspecto a usted le gustaría, necesita un nuevo comienzo? A ver, ¿quién se anima a contarnos un poquito su experiencia? ¿Dónde siente que perdió muchas cosas y ahora pues le cuesta trabajo creer que es posible un nuevo comienzo? ¿O dónde necesitas un nuevo comienzo? A ver, ¿quién se anima? Bueno, ayer mientras alguien se anima, ayer me enteré de una experiencia de alguien, no sé si quiere contarla, me mandó unas fotos y de repente así son las cosas de la vida. Vamos bien por la ruta de la vida y de repente hay un choque, un impacto, una cosa que de repente hasta pone en riesgo nuestra existencia en este mundo. Sin embargo, uno empieza a ver el impacto, el desastre, lo que queda y salimos ilesos, vivos. Y no queda, después de uno ver los despojos, el desastre, el deterioro, los daños, pero no queda sino un nuevo comienzo. Me gustaría escuchar un testimonio, no sé si te animas, querida mi biencita, nos cuentas un poquito. A ver, a ver. No la veo conectada aquí. Bueno, ¿alguien quiere comentarnos algo? Bueno, Pedrito, yo eh, en lo que les compartí ahorita, por lo menos hace un año comencé un trabajo nuevo y ha sido una experiencia en la que he tenido que caminar con Dios de la mano de Él y aplicar lo que compartíamos ahorita, ¿no? Qué rico que pudiéramos interactuar, interactuar y que alguien nos compartiera, pero yo tuve que empezar de nuevo, otro, otro tipo de labor, por lo menos que yo nunca me imaginé, ya que siempre estaba relacionada con la enseñanza, con la formación integral y siempre había manejado grupos de personas, de mujeres sobre todo, de parejas, eh, bueno, de voluntariados, pero en esta ocasión iba a empezar a trabajar con estudiantes universitarios y era para mí un reto, ¿sí? Aún vencer muchos temores que uno tiene en cuanto a que los jóvenes de hoy, si realmente prestarán atención, cómo se comportarán, cómo los puedo manejar para que estén atentos, el tema del respeto, bueno, tantas cosas, de llegarles realmente con un mensaje que toque sus vidas. O sea, fue para mí un nuevo comienzo, pero en el cual, pues, claro, he tenido que trabajar, esforzarme, estudiar, pero también he aprendido a confiar en Dios, he aprendido a confiar en Dios, a decirle, bueno, Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi vida, aquí está mi mente. Yo pensaría, o sea, yo no, nunca le he hablado a universitarios, yo nunca me he dirigido hacia ellos, pero aquí estoy, ¿no? Y tú me trajiste a este lugar para un propósito. Así que te pido que me uses, te pido que me ayudes, te pido que me implementes, que me muestres, que me guíes, que me des gracia ante ellos. Bueno, le pido de todo. Y también me he esforzado mucho estudiando, pero siento que también me dio miedo, incertidumbre, todo lo que hablamos, todo lo que produce lo nuevo, pero siento que Dios me ha ido guiando, me ha ido guiando, me ha ido guiando, me ha enseñado, me ha mostrado cosas. Y lo más lindo, lo más hermoso para mí es cuando veo la retroalimentación de ellos. Yo siempre les hago retroalimentación y cuando voy a leer esas retroalimentaciones me da como algo, ¿no? Yo, Dios mío. Y cuando veo los comentarios que ellos colocan, que realmente el mensaje les llegó a sus vidas y lo que aprendieron, wow, digo, definitivamente Dios, Dios estuvo allí. Entonces, por eso les decía, Dios siempre está en lo nuevo, Dios está en lo nuevo también, en lo desconocido, en lo difícil, en todo, aún en lo caótico, está Dios para volver a empezar con nosotros. Él haciendo la obra y nosotros simplemente, nuestro trabajo es creer
y obedecer, como en el caso de Moisés y de Josué. Bueno, Sí. ahora sí, era para animarles a que ustedes también hablaran. Vamos a saludarlo antes de que oremos. Entonces, vamos a saludar Exacto. a ver, yo Vamos veo a aquí hacer. a alguien nuevo, me parece, Mari, Cleotilde Martínez. Ay, mi querida Cleito. Cleo, la niña Cleo, queremos escuchar tu Cleito voz. Un con saludito María a del toda la Pilar. gente que encuentro con la vida. Ujú. Buenos A ver, días, buenos Dios días. los bendiga. Mm, Pues sería como muy largo contarles todo, pero sí, soy un milagro de Dios y mis hijos también son un milagro de Dios. No les puedo contar más porque es bastante largo. Bueno, ¿de dónde nos estás hablando? De Bucaramanga, ¿cierto? De Bucaramanga, sí. De Bucaramanga. Bueno, nos alegra mucho, Cleotilde, que estés con nosotros. Bienvenida. Y claro, qué bonito. Podemos Pero imaginar los milagros. han sido muchas cosas, muchas cosas. Bueno, mi líder María Isabel sabe algo, pero son mucho más, mucho, mucho. Y estar aquí donde estoy, pues siempre digo que yo soy un milagro y que mi vida es un milagro y que todo es un milagro de Qué bueno, amor de Dios para mí. qué Sí. bueno, Cleotilde. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Reencuentro con la Vida. Desde ya te estamos diciendo que te queremos mucho. Bienvenida. Quiero saludar a Karime Samandé desde Ecuador. ¿Cómo estás, Karime? Hola, líder, buenos días, buenos y bendecidos días para todos también. Buenos días. Pues bien, feliz, con mi nieta feliz, muy, muy feliz. Eso, Dios ha sido bueno conmigo siempre. Y esta es la última bendición actual, la actual bendición más bien. Ya eres Mi abuela, pequeño. caramba. Ya, sí. Y del más chico. Y del más chico. Sí, Bueno, pero eso va a ser celebramos. increíble, una bendición muy grande a mi vida. Ha llegado realmente a darme vida terrenal. Celebramos eso, Karime. Qué bueno que estás con nosotros y te felicitamos por ver tu descendencia prosperar. Que sean muchos más nietos en el tiempo de Dios. Amén. Bueno, vamos a saludar a Sandra Patricia Restrepo. Sandrita, ¿cómo estás? A ver, Sandrita. Bueno, Sandrita se está preparando un cafecito. Mientras tanto, saludamos a don Carlos Arturo Flores. Carlitos, ¿qué tal? Desde Ecuador también. Buenos días con todos. Bien, gracias al Señor, bien. Y viendo cómo Dios nos sacude las cobijas allí para decir, bueno, diles porque hay que renovar, hay que, como dice el tema, dar un nuevo inicio, más que todo ahora que hace pocos días estuvo mi hijo menor compartiendo con nosotros aquí sus vacaciones, pero cuando se fue me pegó una zarandeada emocional bien fuerte, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy salí a flote el hecho de que no me hago a la idea todavía de que tengo que soltarlo y dejarlo totalmente en las manos de Dios, independiente de ese vínculo filial que existe, ¿no? Entonces creo que por ahí fue como que el tema de hoy, ¿no? De madurar un poquitico, porque uno había coloquialmente antes y como que un término casi marcado en el vulgo que uno llega viejo y se vuelve pendejo. Y como que algunas veces uno la lleva así, ¿no? No le pone seriedad a ciertas circunstancias, ciertas cosas, y creo que dar un nuevo inicio es empezar esta nueva etapa sin hijos, como decía, no es fácil levantarse de un nivel un nido vacío, Sí. y entonces, bueno, creo que por ahí va el asunto. Agradezco mucho y un abrazo para todos.
Igualmente para ti, Carlitos. Vendrán nuevos encuentros con tus hijos y a seguir avanzando en la vida. Dios está contigo. Gracias. A ver, María Isabel, ¿a quién más tenemos por aquí? A ver. Vamos a saludar a... Bueno, tenemos aquí a Isabela Drey. Isabela. Bueno, buenos días, mis líderes. Gracias por este espacio. Y Isabel, quiero bienvenida. aprovechar para compartir respecto a la palabra de hoy, donde Dios nos transforma, Dios nos lleva, pero nosotros debemos tener fe y confianza. Y quiero aprovechar el espacio para dar un testimonio, y es cómo en una situación que tuve en mi hogar con mi esposo, en el cual yo estuve a punto de divorciarme por infidelidad. Y yo decía, para que mi esposo cambie, tiene que volver a nacer. Y eso será en la otra vida, porque fueron cosas muy fuertes. Pero lo que yo no sabía, lo que no entendía, era que sí, actualmente él podía nacer y podía nacer en Cristo Jesús. Y ese hombre que yo siempre le pedí, esa persona a la cual yo decía en la otra vida, Dios la restauró, puso su mano poderosa en nosotros y nos restauró. Estamos en un hogar restaurado, en un hogar donde yo entendí que por encima del ser humano está Dios y que en mi vida yo tenía, idolatraba, mi ídolo era mi esposo y por encima de todo, el primer amor y a quien yo debo amar es a Dios primeramente. Y este proceso fue muy fuerte, pero gracias a este proceso pudimos entender los dos que es Dios quien está primeramente en nuestra vida, que es a Él a quien nos debemos y ha sido muy misericordioso, nos ha proveído de manera sobrenatural, es un amor inquebrantable y realmente yo los invito a que independientemente de la dificultad por la que estemos pasando, confiemos, soltemos nuestras cargas a Él, que Él hará, Él obrará. Muchas veces nos congregamos y decimos, aquí estamos alabándolo, lloramos, leemos la palabra, y resulta que llegamos a nuestra casa y encontramos de pronto una situación económica. Tengo que pagar esto y nos desesperamos. O se me presentó este problema de salud. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si yo estoy con Él y entrego todo a Él, no tengo por qué preocuparme, porque Él está ahí obrando. Es solamente abrir nuestro corazón, dejar que su Santo Espíritu more en nosotros y realmente nuestra vida cambiará y Claro. estará de acuerdo conforme al corazón de Él. Amén. Gracias. Así es. Ok, Isabelita, qué bonito. Gracias por compartirnos. Ahí están esas experiencias vivas, son serias, son reales. Saludamos desde Bucaramanga a mi querido y apreciado Carlitos Contreras. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido a Reencuentro con la Vida. Buenos días. Buenos días, líderes. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Feliz de escucharte. Muy bien. Bueno, en estos momentos yo estoy atravesando ese nuevo comienzo en, en algunas áreas de mi vida y pues ahí sí, como lo decía la señora Isabel, a veces siento que pierdo la fe, no sé, porque todo comienzo es muy fuerte, ¿no? Pero cuando escuché a la líder decir que la historia, lo de Moisés y los demás versículos, pues eso alimentó mi fe, ¿no? Creo que más allá de todo, eh, también la fe se construye en la búsqueda de Dios y de su palabra, ¿no? Muchas veces pedimos y queremos que la fe llegue por sí sola, pero también está en la clave está también en estudiar y buscar la palabra de Dios. Eso, También así es. estoy comenzando con una nueva empresa
mi hogar prácticamente es cero, comenzando todo de nuevo, pero hay que tener fe. Eso es, Carlitos. Dios está contigo, no te olvides de eso. Muy bien, excelente. Excelente, Carlitos. Muy bien, gracias. Saludo desde los llanos orientales de Colombia a mi querida Neila. Neilita, ¿cómo estás? Buenos días. Neila Gómez. Bueno, ahí está Neilita, ya está por ahí. Bueno, ¿qué tal si saludamos a don Pedro Caballero Flores, si no puede faltar, mi padre? Don Pedro, ¿cómo está usted, joven? ¿Cómo le ha ido? Sí, lo llamé y abandonó la conexión. Bueno, doña Norma Pérez, ¿cómo estás, Norma? ¿Qué tal? Bueno, ella también está ahí conectadita. Entonces saludamos, ya estamos para terminar, vamos a orar. Pero saludo a mi señora madre, doña Paula, Paulita linda. ¿Cómo estás, madre querida? ¿Cómo te va? A ver, Paulita. Aquí estamos, Pedrito. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo están por allá? Don Pedro Buenos se me días, desconectó. buenos días. ¿Cómo están No, ustedes? no, sino que bien, gracias. Aquí te vas a Pedro contigo. Sí, sí, líder, lo que ocurre es que a veces pasa lo que ya se Don sabe, Pedro, ¿no? Que a buenos veces días. ¿Cómo estamos? sí, sí, claro, líder. Sí, sí, lo que quería indicar Norma del Cristo es que a veces hay inconveniente ahí con la comunicación a través del celular. Ok, no El pasa nada, celular pero bueno, ¿cómo están? sí, ¿Cómo sí, estamos? sí, 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 pero todo está, por lo demás, todo está bien, perfectamente bien. Así Ah, es bueno, que, solo queríamos darte un saludo, escucharte y bueno, qué bueno que estás con nosotros una vez más, padre. claro, buen día, líder. Bueno, Buen buen día. día, líder Pedro Caballero, y buen día a la doctora María Isabel Acero y a todos los integrantes de este auditorio inmenso que hay en Norteamérica, en Centroamérica, en las Antillas, en Suramérica y más allá, allende los océanos, porque se oye más y más allá. Entonces ya decíamos que el saludo para el líder Pedro Caballero y para la doctora María Isabel Acero, que hacen rima, ¿no? Por cierto, que hacen rima. Hay algún versificador se le puede ocurrir hacerles a ustedes un poema, por supuesto. Y, ¿cómo no? A la doctora María Isabel y al líder Pedro Caballero. Bueno, gracias, papi. Sí, Gracias. por supuesto, claro, porque sus nombres riman, ¿no? Y todo lo que rima, pues, todo lo que rima se arrima. Sí, Por supuesto que sí. Gracias, bueno, don gracias, Pedro. papi. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si hacemos una oración y concluimos nuestro reencuentro con la vida? Porque ya nuestro tiempo ya se vino encima. Marita, ¿qué tal si comienzas la oración y yo termino para que podamos concluir este reencuentro con la vida? Vamos a hablar con María Isabel y yo culmino. Oremos, no, entonces. Vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios. Miren el micrófono, por favor. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte muchísimas gracias por este momento hermoso que tú nos permites vivir, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque estás a nuestro lado, escuchando nuestro corazón. Padre, tú sabes todo lo que estamos viviendo, lo que cada uno de nosotros vive. Tú sabes los miedos, la angustia, la ansiedad, el temor, cuando tenemos que enfrentar algo que es desconocido para nosotros. Pero qué maravilloso saber que nuestro Padre ya sabe el recorrido, que nuestro Padre sabe el comienzo, así como el final, que nuestro Padre ya ha recorrido ese camino antes por nosotros y ya ha previsto cualquier obstáculo, ha previsto cualquier situación, cualquier amenaza y ha estado allí batallando por nosotros
para luego venir y tomarnos de la mano y guiarnos como el buen pastor guía a sus ovejitas. Por eso la ovejita no sabe para dónde va, pero confía en su pastor. La oveja no tiene la capacidad de buscar su propio alimento, el alimento que la nutra verdaderamente o encontrar buenas aguas para su descanso, para su reposo. Pero lo único que tiene que hacer es seguir fielmente a su pastor, estar cerca para que pueda siempre escuchar su voz, ir detrás de él para que esa vara y ese callado la dirijan. Si la ovejita está cerca del pastor, está asegurada su vida, su salvación, su alimento, su protección y poder llegar a su destino. De la misma manera, Dios mío, nosotros hoy, como esas ovejitas, ponemos nuestra vida en tus manos y confiamos en ti. Y te decimos, Señor, no importa que el camino sea desconocido para nosotros, Señor, hoy confiamos plenamente en ti. Hoy nos aferramos a ti, Señor, y solo te pedimos, Padre, que nos des un corazón obediente, Señor, y que nos hagas fieles a ti, Señor, que nos des fidelidad y obediencia para poder seguirte de esa manera. Esa será nuestra fortaleza y esa será nuestra victoria. Te seguimos orando, Padre Santo. El micrófono, Pedrito. Amado Padre, gracias porque en medio de cada circunstancia que tenemos que enfrentar, podemos concluir que la vida terrenal no es fácil. Y no solamente que sea difícil, sino a veces hay situaciones terribles que nos acontecen. Sin embargo, solo Dios, eterno y sublime eres tú y tus promesas. No tienes la fortaleza para hallar el camino. Danos la capacidad, Señor, de creer en tus promesas, en tus verdades, a no rendirnos, a avanzar. Gracias, Espíritu de Dios, por todo lo que aprendemos por medio de tu palabra. Y gracias porque, así como en los antiguos eventos en la historia bíblica y como tantos otros acontecimientos que la humanidad vive a través de los años, hoy en nuestro presente sabemos que tú eres el mismo ayer, el mismo hoy y siempre serás el mismo por los siglos de los siglos. Así que, Señor, estamos en tus manos y gracias porque eres fiel y en ti podemos confiar. Permíteme tener la valentía, la fortaleza, la renovación en nuestra mente y nuestro espíritu para un nuevo comienzo, sabiendo que vienen cosas nuevas y cosas maravillosas, mejores aún que las anteriores. Ahora bendice este resto del mes de septiembre, que todavía faltan muchos días, y permítenos disfrutar de cada comienzo, de cada noche y cada mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Feliz domingo para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Gracias. Chao. Un abrazo para todos. Feliz día para todos. Gracias. Un abracito. Los queremos mucho.
mi salvación. Mi alma canta tu gran perdón. ¿Y si el problema no es lo que estás pidiendo, sino la incoherencia con la que lo estás emitiendo? Tu corazón tiene un campo energético y no es